Gracia y paz, estamos entonces hoy compartiendo el 8º día de nuestro devocional debajo de la sala del Altísimo. Y hoy queríamos estar hablando sobre algo importante que tiene que ver, ¿verdad?, en todos esos días, que tiene que ver sobre ninguna plaga. Y es interesante o a veces triste ver cómo muchos cristianos a veces en sus casas, ¿verdad?, tienen como que ciertos amuletos para que lo guarden. Aún siendo cristianos, tienen en las puertas de su casa una herradura o la Biblia abierta en el Salmo 91 para que guarde su casa. Es triste ver eso muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la palabra y saber que Cristo en la cruz ya nos libró de toda plaga. Entonces no hay ninguna maldición que pueda llegar a nuestras casas. Y ahí me gustaría entonces hablar hoy sobre 3 tipos o 3 aspectos de la maldición que fueron completamente destruidos por Cristo allá en la cruz. El primer aspecto es la maldición que fue transformada en bendición. Y nosotros podemos ver en la Biblia, no vamos a estar abriendo, pero en cierta ocasión, mientras el pueblo de Israel peregrinaba en el desierto, tuvieron que pasar por la tierra de Moab, ¿verdad? Y allí Balac, que era el rey de Moab, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque había escuchado hablar sobre las hazañas que el pueblo de Israel y que el Dios del pueblo de Israel había hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balac, el rey de Moab? Contrató un profeta para maldecir el pueblo de Israel. Y este profeta era conocido como Balaam. Allí en 2 de Pedro habla un poco de él. En 2 de Pedro 2:15, Pedro dice que él amó el premio de la maldad. Balaam era un profeta que se vendió, ¿verdad?, por riqueza. Entonces se corrompió, era un profeta corrupto, ¿verdad? Y este profeta, dice la Biblia, entonces contratado por Balac, el rey de Moab, sube al monte y él va a maldecir el pueblo de Dios. Y cuando él va a maldecir el pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucede? De su boca comienza a salir palabra de bendición. De su boca comienza a salir bendición. O sea, no pudo maldecir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya era bendito. Porque había un pacto entre Dios y Abraham y la descendencia de Abraham. Había una bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces dice allí en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces el Señor dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. O sea, ninguna maldición contra su vida lanzada o echada o hecho, trabajo, maldición, brujería, ninguna maldición lo puede tocar a usted, porque Jesús en la cruz venció esa maldición. Y ahí yo quería hablar otra maldición. La primera que dijimos aquí, la maldición transformada en bendición, que fue lo que sucedió contra el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Cuando Balaam lo fue a maldecir, en vez de salir maldición de su boca, salió bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo ya era bendito. El Señor le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. ¿Por qué? Porque sobre el pueblo de Israel no había maldición. El segundo, entonces, otro de los aspectos, ¿verdad?, que Jesús en la cruz destruyó, es la maldición hereditaria. La maldición hereditaria, ¿verdad?, y infelizmente existe una enseñanza equivocada, inclusive en muchos creyentes, ¿verdad?, de que la maldición hereditaria puede llegar a su casa. ¿Qué es maldición hereditaria? Son maldiciones que vienen de antepasados, ¿verdad? Maldición tal vez de sus abuelos, padres, que muchos cristianos piensan, muchas personas, mejor dicho, inclusive algunos cristianos, ¿verdad?, que hay ciertas maldiciones que se transmitió durante todos sus antepasados y que puede llegar en usted. Mi abuelo murió del corazón, mi padre murió del corazón, ahora yo tengo miedo a morir del corazón. O sea, son maldiciones que muchas veces las personas creen, reciben, y como no saben que Cristo ya murió en la cruz y acabó con todas las maldiciones, las personas a veces tienen una fe incorrecta de creer que eso va a suceder en su vida. Allí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17,
que si uno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. O sea, si alguien está en Cristo, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todo fue hecho nuevo. E inclusive las maldiciones hereditarias también pasaron. Estamos en Cristo. Y el último punto que quería mencionar aquí es la maldición de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es querer vivir. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros vemos allí en Deuteronomio, no vamos a abrir, pero en Deuteronomio en el capítulo 28, usted va a ver las bendiciones por obedecer la ley y las maldiciones por desobedecer la ley, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Muchas personas quieren vivir debajo de la ley. ¿Qué es la ley? La ley yo tenía que hacer por merecer. Entonces, si yo no hacía algo para Dios, yo no merecía. Si yo no hacía algo para Dios, yo era maldito. Así funcionaba la ley. Y la Biblia dice que todos aquellos que quieran vivir según la ley van a ser juzgados según la ley. Eso la Biblia llama de maldición de la ley. Allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, dice así: si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, la Biblia dice que Cristo se hizo maldición en el madero para que nosotros podamos ser bendecidos, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Y esa bendición ya nos alcanzó. Versículo 29 dice: y si vosotros, del mismo capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, hay una promesa sobre nuestras vidas que nosotros la recibimos en Jesús. Como leímos ahí el versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, la maldición de la ley es querer hacer para merecer. Cuando usted entra por ese camino, ¿qué es lo que sucede? Eso puede traer maldición sobre su vida. La bendición es creer. La manera de nosotros obtener la bendición es creyendo. Y para finalizar, Romanos 10, 4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. O sea, nuestra justicia, somos justificados cuando creemos en Cristo. Y ser justificado es ser libre de toda maldición, libre de toda condenación. Usted hoy es libre. Entonces no acepte ninguna maldición, no acepte ninguna plaga, no acepte ningún mal llegar sobre su casa. Amén. Que el Señor lo bendiga. Entonces tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén.